Este es el informativo católico. Atención, programa Opiniones del Informativo Católico y el canal YouTube PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. El Patriarcado Católico Bizantino, que está en una posición ultra sedevacantista y que nombró el 19 de abril de 2019, reconoció a Viganó como papa, dice y habla y escriben sobre el nuevo crimen de Bergoglio, la aprobación del rito maya. Primera parte, estuvimos esperando la segunda parte para presentar ambas, pero aún no nos ha sido remitida, ¿no? Vamos a revisar rápidamente, a ver si de pronto nos lo hicieron llegar por el correo electrónico, ¿no? No, parece que no. Parece que no ha llegado la segunda parte. Estará por llegar y si llega, pues la publicaremos mañana. Por ahora, vamos con la primera parte. Estoy aterrado de cómo los sacerdotes están girando hacia Bergoglio, traicionando al pequeño resto fiel. Qué cosa tan fea lo que están haciendo. El Señor se encargará, porque nos van a dejar solos, ojo, y no soy profeta. Vamos a terminar solos, y como dicen las profecías, solos el pequeño resto fiel, los laicos, seremos los únicos que defenderemos verdaderamente la fe católica, ¿no? Bien. Entonces vamos al documento. El 8 de noviembre de 2024, el Vaticano bergogliano dio luz verde al rito maya de la misa, que incluirá danzas rituales, mujeres sustituirán al sacerdote en la incensación del altar. Ya no será tampoco el incienso católico, sino el incienso conjurado de las brujas, y dirigirán ciertas oraciones en la misa. El Vaticano, ocupado por Bergoglio, está transformando la iglesia en una pseudoiglesia del anticristo, también en esta siguiente etapa. En esta secta suya, a la que erróneamente llaman Iglesia Católica, está arraigado aún más profundamente el espíritu del anticristo a través del llamado rito maya. El propio Bergoglio se ha entregado personalmente a Satanás en Canadá y a través de Fiducia Supplicans ha transformado la Iglesia Católica en la sinagoga de Satanás con un antievangelio sodomítico. Entonces, ¿qué hacer para salvarse? En esta etapa, cada verdadero obispo, sacerdote y creyente debe salir radicalmente de la subordinación al usurpador y a su secta. En esta etapa post-sinodal, Bergoglio abusa de la autoridad suprema y del poder de la estructura eclesiástica para llevar a la Iglesia Católica a la autodestrucción y a la rebelión contra Dios. Ahora pretende expulsar al Espíritu Santo, incluso de los últimos miembros de la Iglesia Católica, mediante la satanización de la misa. Por lo tanto, está convirtiendo gradualmente la misa, aquí lo hemos dicho que la destrucción era gradual, en un ritual pagano con los gestos típicos de adoración a los demonios y de las invocaciones a los demonios, ¿no? Al mismo tiempo, Bergoglio está persiguiendo paso a paso la ordenación de mujeres o está buscando paso a paso la ordenación de mujeres con diaconisas y sacerdotisas y la abolición del celibato. Estos tres cambios, cambio de la misa, ordenación de mujeres y abolición del celibato, quiere implementarlos antes de junio de 2025, o sea, en 7 meses. El cardenal mexicano Arismendi, cardenal bergogliano, apóstata y hereje,
escribió sobre el llamado rito maya, comillas. La aprobación del Vaticano es el reconocimiento oficial de la Iglesia por el que esas adaptaciones se aprueban como válidas y legítimas. Él dice eso porque cree que Bergoglio puede aprobar y que Bergoglio es válido y legítimo. Por eso lo dice el cardenal, el falso cardenal, porque lo hizo cardenal Bergoglio. Esta aprobación del Vaticano bergogliano es inválida e ilegítima. Es un abuso más de la autoridad papal usurpada. Según la bula dogmática Cum ex apostolatus officio, todos los hechos y actos de un hereje, ya sea obispo o papa, son nulos o carecen de fuerza. Además, el documento de aprobación del 8 de noviembre de 2024 es contrario al espíritu de la Escritura y de la tradición. Por lo tanto, es herético y nulo, y todo obispo o sacerdote verdaderamente católico está obligado en conciencia a no respetarlo. Cita del cardenal sobre el rito maya. Dice, comillas, son liturgia de la Iglesia y no solo usos y costumbres que se vean con desconfianza. Claro que sí son usos y costumbres que se ven con desconfianza, por venir de donde vienen. Los usos y costumbres paganos, detrás de los cuales está el espíritu pagano, es decir, el culto a los demonios, los ha elevado sin validez al nivel de liturgia de la Iglesia el Vaticano apóstata de Bergoglio. Bergoglio considera al cristianismo y a los cultos paganos como caminos equivalentes de salvación, como lo evidencia el sínodo de la Amazonía y su discurso en Singapur. Está cometiendo un pecado contra el Espíritu Santo. Incluye usos y costumbres paganas en la misa, como si el Espíritu Santo actuara a través de ellos. Pero es el espíritu demoníaco el que está actuando a través de ellos. Y esta confusión deliberada es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Dios, se le acusaba de hacerlo por el poder de Belcebú, el diablo. La esencia del pecado contra el Espíritu Santo es que el poder de Dios se atribuye deliberadamente al diablo y viceversa. Las manifestaciones del poder del diablo se atribuyen a Dios. Un sincretismo terrible, muy peligroso para las almas. Arizmendi quiso resaltar que esto es muy significativo, pues es el segundo caso en toda la historia posconciliar en que se aprueban adaptaciones litúrgicas. El otro fue con la diócesis del Zaire en África. ¿Por qué realzar la importancia de este hecho? Porque después de esta aprobación del rito maya, podemos esperar aprobaciones posteriores de ritos semejantes, hasta el desplazamiento completo de la esencia de la liturgia por los ritos paganos, detrás de los cuales está el espíritu del anticristo. Este espectáculo, de hecho, la adoración a los demonios y al diablo, no tiene nada que ver con la misa, con el sacrificio redentor de Cristo en la cruz, por más que se mencione correctamente la denominada fórmula de consagración. Cita del cardenal, otra. Estos ritos son una forma de encarnación de la fe en expresiones muy propias de estas culturas. Nos preguntamos, dicen los obispos del Patriarcado Católico Bizantino, ¿la encarnación de qué fe es muy propia de las culturas paganas? La fe que se relaciona con las culturas paganas es la fe en los demonios y en su influencia. Estos llamados, entre comillas, católicos, que han preservado culturas ancestrales muy propias y creencias correspondientes, en realidad no tienen una fe que los salve, que salve sus almas. Ya sean mayas o aztecas, sus antepasados ofrecían sacrificios humanos a los demonios, incluso 20,000 al año.
Les abrían el pecho cuando aún estaban vivos y sacrificaban sus corazones a los demonios. Estas son las culturas paganas muy propias, ¿no?, que quiere meter Bergoglio dentro de la iglesia. Los católicos nominales, que tienen el espíritu muy propio de su cultura ligada a la magia, la adivinación, la superstición y otras prácticas paganas, no tienen el espíritu de Cristo, sino el espíritu del paganismo. ¿Quiénes son los católicos nominales? Los no practicantes. Es una tragedia que la jerarquía apóstata de Bergoglio, en el espíritu de Nostra Aetate del Vaticano II, esté volviendo deliberadamente a los usos y costumbres paganos y los esté introduciendo directamente en la misa. Los misioneros, en cambio, sacaban a los pueblos indígenas de la esclavitud del paganismo y la superstición. Estos renunciaban radicalmente al espíritu del paganismo y a la cultura de muerte muy propia aparejada. Luego recibían de todo corazón a Jesucristo como su único Salvador. Otra cita del cardenal: no lo inventamos nosotros los ritos, sino que asumimos lo que ellos viven y es conforme al rito romano. Nadie duda de que vosotros no inventasteis los ritos paganos, pero los habéis colocado intencionalmente en el centro bajo el manto de la cultura. Los llamados católicos que vivieran estos ritos paganos tendrían en realidad el espíritu del paganismo y no el espíritu de Cristo. La tragedia es que vosotros, prelados apóstatas, herejes encabezados por Bergoglio, habéis asumido el espíritu del paganismo y lo estáis encarnando en la liturgia. De esta manera estáis impidiendo que los paganos, a quienes solo habéis bautizado formalmente, se conviertan en verdaderos cristianos y salven sus almas. Los mantenéis en la oscuridad espiritual. Además, encarnáis en toda la iglesia el espíritu del paganismo, incluso, paradójicamente, a través de la misa. Este es un crimen verdaderamente atroz. ¿Todavía no queréis admitir que esta apostasía existe? El término rito romano se aplica a la liturgia latina, que era la liturgia de toda la iglesia hasta el Novus Ordo. Ahora Bergoglio ha dado luz verde al rito maya con elementos paganos, incensación y danzas rituales de adoración a los demonios realizadas por mujeres. Y vosotros afirmáis hipócritamente que esto es conforme al rito romano. Para empezar, es contrario al rito romano y además Bergoglio establece el rito maya como precedente. La aprobación del 8 de noviembre de 2024 pertenece a la fase de implementación del sínodo sobre la sinodalidad. Esta aprobación se vio precedida por el Instrumentum Laboris del Sínodo para la Amazonía, con la disposición para la introducción de ritos paganos en la misa. Ahora bien, los documentos del Sínodo para la Amazonía también incluyen la ordenación de mujeres como diaconisas, luego como sacerdotisas y finalmente como obispas, y la abolición del celibato. En general, estos documentos han promovido la introducción de ritos paganos en la misa, lo que en la práctica sirve para destruir la esencia del misterio de la Eucaristía relacionado con la consagración, que es la actualización de la muerte redentora de Cristo en la cruz. La adoración de los demonios en los cultos paganos y la mezcla de estos ritos con el sacrificio puro de Cristo es un gesto de rebelión contra Dios y una burla blasfema de la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo. Otra cita del cardenal hereje mexicano: si en algunas costumbres indígenas hay desviaciones, podemos ayudarles a llegar a su plenitud en Cristo y en su iglesia. Lo que el falso cardenal Arizmendi denomina con el inocente término desviaciones es en realidad el espíritu del paganismo,
que rinde culto a los demonios y no a Dios. Está vinculado a ciertos ritos y gestos paganos. El apóstol dice claramente: no hay armonía entre Cristo y Belial, ni entre la luz y las tinieblas. 2 Corintios 6, 14, 15. O Colosenses, no sé. Decir que el espíritu del paganismo puede llegar a su plenitud en Cristo es una herejía absurda. Pero esta herejía se basa en la declaración... esta herejía se basa en el mal llamado y mal utilizado diálogo interreligioso. Con la legalización por parte de Bergoglio del antievangelio sodomítico en fiducia supplicans, los católicos engañados desde 2013 acabaron involucrados secretamente en su secta del anticristo. Bergoglio está introduciendo ahora una antiliturgia para su secta, cuya esencia es el espíritu del paganismo, la adoración a los demonios y a Satanás. Ningún obispo, sacerdote o creyente católico ortodoxo puede permanecer más tiempo en esta secta de Bergoglio. La palabra de Dios es vinculante en esta situación. Pueblo mío, salid de la Babilonia de Bergoglio. Firmado el patriarca del Patriarcado Católico Bizantino, Elías, y los obispos secretarios Metodio y Timoteo. Fecha de este documento, 23 de noviembre de 2024. Falta que salga la segunda parte, que por supuesto daremos a conocer, recordando que estos tres obispos eligieron como papa a el arzobispo Carlos María Viganó, y eso pues es un exceso de sedevacantismo, es un ultravacantismo. Viganó nunca ha dicho si aceptó el nombramiento o no, pero se cree que está con ellos, ¿no? Bien, lo que dicen en este documento es absoluta verdad, todo, absoluta realidad. Bien, aunque estén en una posición cismática, ¿no? Desde 2011, o sea, estaba todavía Benedicto y rechazaron también a Benedicto, pero sus reflexiones son muy importantes y nos ayudan mucho a comprender lo que pasa en la iglesia. Por eso se publican. Son opiniones, al fin y al cabo, ¿no? Opiniones, pero aquí no se publican sino opiniones importantes, ¿sí? Bien, pausa y regresamos al informativo católico. Te acompañamos en todo momento, las 24 horas del día, con la mejor programación católica. Somos Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María directo a tu corazón.